Eh, buenos, bueno, buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. En esta oportunidad a nosotros nos ha tocado eh, a mi grupo y a mí, conformado por Angie Espinosa Antesana, Richard Flores Barrera, Daniel Chata Ticona, Víctor Gutiérrez Miranda y quien les habla, Gianfranco Calizaya, sobre la estratificación, para ser más específicos, la clase social. Bien, para esto vamos a tener que ver varios puntos, como son el origen de y su definición, cómo es que la clase social ha existido a lo largo del tiempo. Vamos a tocar diferentes puntos, como lo que es la clase social en diferentes partes y lugares en el tiempo. También quiénes fueron los íconos que promovieron la igualdad en las clases sociales, y también hablaremos sobre cómo las clases sociales, cómo se definirían en sí. Bien, para el origen y definición tenemos que a lo largo de los años hubo problemas que en algunas culturas y países fueron normales, pero conforme pasó el tiempo, estos cambiaron y fueron disminuyendo, que hasta el día de hoy siguen existiendo, que son la discriminación, la corrupción, la violencia, entre otras más. Hoy hablaremos sobre las clases sociales, que si bien sabemos, es un problema es un problema tanto filosófico como social. Y esta es la que mayormente promueve la discriminación. Siguiente, por favor. Bueno, a todo esto, ¿qué son las clases sociales? Hablando de lo que es filosóficamente, según Karl Marx, existen dos formas de ver las clases sociales, que son la forma en cómo obtienen los medios materiales de producción, y la otra forma sería que hay una conciencia de clase entendida como la creencia de la comunidad de intereses entre un tipo específico de relaciones socioeconómicas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se originó las clases sociales? El nacimiento de las clases sociales se debe a la aparición y al desarrollo de la división social del trabajo, la desigualdad de distribución de riqueza y el poder adquisitivo, de que estos también influyen a la jerarquización. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre las clases sociales en la cultura incaica. Mi nombre es Víctor José Gutiérrez Miranda y vamos a empezar hablando que esta clase social abarcó los territorios de Perú, Argentina, Chile, Ecuador, aproximadamente en los años 1450 a 1532. Desde la capital Cusco, que esta fue la ciudad sagrada, caracterizada por tener la mejor organización y eficiencia de América precolombiana, teniendo como base social el ayu, ya que mediante el ayu se daba tierra para el Estado, y esta tierra se usaba para alimentar a los nobles, el ejército, artistas, ancianos, enfermos. Y mediante el ayu también se hacía las tierras de los dioses. Con estas se alimentaban los líderes religiosos y por último mediante el ayu se realizaban las obras públicas. Los hombres que trabajaban en las obras públicas tenían la obligación de contribuir parte de su tiempo para construir las obras públicas como caminos, edificios. La nobleza. La segunda clase social es la nobleza. Aquí tenemos la nobleza de sangre, conformada por los descendientes de Caraínca, quienes integraban los ayllus reales o panacas. Nobleza de privilegio, cuyos miembros no pertenecían a la familia real, sino que eran nacidos del pueblo, por lo que sus grandes servicios prestados al Estado habrían alcanzado tal jerarquía. Servicios como participar en la guerra, la agricultura, entre otros. Y la nobleza de nacionalidades derrotadas, es decir, los curacas y sus parentelas, quienes conformaban la aristocracia regional y local. Además, también como clase social tenemos el pueblo, la clase más baja. En esta conformada por los artesanos, es decir, los que hacían trabajos artesanales, los mercaderes, que se ocupaban del trueque y del intercambio, los caturunas, quienes son hombres grandes dedicados a labores agrícolas, los pescadores, quienes vivían en pueblos separados de las aldeas campesinas y sin poseer tierras de cultivo, los mitmas, pobladores quechuas enviados a colonizar los nuevos territorios
conquistados, los llanas, prisioneros de guerra o bien simples individuos desarraigados de sus ayllus, además de los mamaconas y los papairunas. Entonces nuestra clase social incaica queda de esta manera. En la realeza se encuentra el Inca, luego la Colla, quien era la esposa principal del Inca, y el Panaca Real. Debajo la nobleza, los parientes de los incas anteriores que ocupaban cargos políticos y como clase baja está el pueblo, quienes están los caturunas, los yanaconas. Buenas, profesora, compañeros. Mi nombre es Daniel Álvaro Chato Ticona y voy a presentarles esta etapa del Perú que es el virreinato. Comparte rasgos comunes con la etapa anterior incaica por ser una sociedad estamental, jerarquizada de manera vertical por sangre y, y raza, piel. Fue una sociedad de continuo movimiento por los comerciantes que se desplazaban a lo largo de todo el virreinato, burocratizada y centralista porque todo iba dirigido hacia Lima, lo importante pasaba en la capital, y una sociedad de castas por la variedad de razas que se distinguían. Siguiente, por favor. Las clases sociales en el virreinato. En la parte de arriba se encontraban los españoles, que eran los conquistadores que venían desde España, y también los hijos de españoles nacidos en América o en el Perú. Luego los criollos y mestizos que eran los hijos de españoles con los indios o bien también considerados los, los nacidos aquí en el Perú. También se encontraba en esta parte el clero. Luego vienen los indios, que eran las personas que ya se encontraban en este territorio, y posteriormente en la parte más baja se encontraban los negros y mulatos, que eran los esclavos traídos mayormente desde África. Siguiente, por favor. Luego, posterior al virreinato, ocurrió la República. Partió desde corrientes libertarias en el siglo XVIII, iniciando por Estados Unidos, que se independizó de la monarquía francesa, y al Perú llegó la independencia en el año 1821 con la corriente libertaria de San Martín junto a Bolívar, y gracias a ello adoptamos el sistema republicano de gobierno. Siguiente, por favor. Sucesos importantes que ocurrieron en esta etapa fueron la liquidación del nombre indígena, que marcaba, que marcaba mucho a la clase social en ese entonces, porque aún continuaban los prejuicios y costumbres que quedaron desde la etapa virreinal. Se abolió la esclavitud con el gobierno de Ramón Castilla, y hubo una gran inmigración al Perú debido a problemas que hubo en Europa y parte de Asia. Y también pasamos por diferentes clases de gobierno, reconstrucción social, nacional, perdón, militarismo y llegando al actual mundo contemporáneo. Siguiente, por favor. Buen día, ingeniera. Buen día, compañeros. Mi nombre es Richard Flores Barrera. Les voy a continuar hablando sobre las clases sociales en la actualidad. Bueno, para comenzar, en la actualidad debemos primero definir las clases sociales de qué van a depender. Actualmente se van a diferenciar según su economía, en donde las personas se evalúa según los ingresos, riqueza y acceso de los recursos materiales, denominando en la clase que se encuentra. Bueno, tenemos primero que evaluar según las condiciones en las que vive. Tanto es así que los salarios que reciben, ya sea mensual o anual, y los bienes muebles o inmuebles, que se clasifican en las propiedades o las cosas materiales que tienen. En Perú encontramos el sistema de focalización de hogares, más conocido como el SISFO,
que este se encarga de determinar la clasificación socioeconómica en que se encuentra el Perú. Bueno, vemos un gráfico donde estadístico del año 2010 hasta el 2019, donde se evalúan tanto las personas pobres, clase vulnerable, clase media y clase alta. Como vemos, la clase pobre ha ido disminuyendo desde 2010 hasta el 2019, llegando a un porciento de 15.3. La clase vulnerable, según el gráfico hasta 2019, vemos que es la segunda clase que ha percibido en el Perú. Y como primera clase encontramos la clase media, que es de color marrón. Y la que menos porcentaje tiene es la clase alta, que del 2010 hasta el 2019 ha prevalecido constantemente con 1.6%. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación de clases sociales, tanto la clase alta, clase media y clase baja. Estos tres se ha hablado mundialmente, pero en Perú se encuentra, aparte de la clase baja, la clase vulnerable. Bueno, para comenzar con la clase alta. Esta clase es la más poderosa y tiene mayor porcentaje económico. Es así que las personas tienen propiedades tanto como empresas, capitales y provienen de familias adineradas. También tienen la comodidad de vida, tanto en la educación y oportunidades profesionales, por su influencia económica, tanto que destaca en la política, y ocupan puestos responsables. En cambio, en la clase media, vamos a distinguirlos por tres sectores, tanto la clase media alta y media baja. De estos tres sectores se va a evaluar según los ingresos económicos que reciben, tanto propiedades y el comercio que realizan. Sus limitaciones no les permiten el máximo aprovechamiento, ya que no cuentan con todas las posibilidades necesarias que debería contar una persona. También encontramos que a los trabajadores, tanto profesionales, pequeños propietarios y personas dedicadas al comercio. Y la clase media aspira a incrementar su estatus. Quiere decir que tienen la posibilidad de pasar a una clase alta. Y por último, la clase baja, y le he incluido también la clase vulnerable, que encontramos a la clase obrera, tanto trabajadores contratados. Y la gran cantidad de población no tienen propiedades. Es así que viven en zonas marginales, asentamientos humanos y no tienen un capital para poder invertir. Trabajan para subsistir, no cuentan con oportunidades, tanto como educativas. Y comúnmente los llamamos pobres, siendo el sector más vulnerable económicamente. Siguiente, por favor. Ya. Ahora les voy a hablar sobre las clases sociales, evaluando en los obreros. Encontramos clase obrera alta, clase obrera baja, sectores centrales y sectores periféricos. En la clase obrera alta vamos a ver todos los tipos de profesionales y según la carrera que han ejercido, donde están compuestas por trabajadores clasificados. Estos van a contar con los requisitos necesarios, tanto por su mérito y autoridad. En la clase obrera baja son aquellos trabajadores que solo cuentan con ciertas cualidades, no comprenden todo lo necesario. Encontramos trabajadores que realizan su profesión eventualmente. Los sectores centrales. Bueno, el sector central más abarca en la economía de las empresas, donde vamos a comprender aquellos trabajadores que van a realizar su labor a tiempo completo y van a obtener ganancias relativas tanto altas y una seguridad de empleo a largo plazo. Y por último, el sector periférico. Bueno, también encontramos aquí la clase baja, tanto como personas pobres, donde son aquellos trabajadores inseguros de empleo, por- porque reciben unas bajas ganancias y una demanda de gran cantidad de trabajadores. El sector, tanto la agricultura y construcción. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las características de una persona según su clase. La clase baja y media las he juntado porque tiene un gran parecido en común sobre las actitudes, tanto en su forma de interactuar en la sociedad y lo he diferenciado con la clase alta. Bueno, en la clase baja, que el 97% de personas consumen bastantes alimentos. En cambio, en la clase alta, estas personas tratan de proteger a su salud, tanto que consumen menos calorías. En la clase media y baja, gran parte no tiene una meta propuesta, ya sea porque no cumplen con todas las oportunidades, la demanda económica, y en la clase alta, los ricos se encuentran en un cumplimiento de sus metas, tanto sea el 80%. En la clase media y baja, los hijos de estas personas que se encuentran estudian en colegios públicos y es así que algunos no culminan sus estudios. Eso sucede en la clase baja. Y en la clase alta, estudian en colegios privados y reciben una buena educación por la gran demanda económica. En la clase media y baja, las personas piensan en el prójimo y en la ayuda y un apoyo mutuo. La clase alta, las personas solo piensan en sí mismas, sin importar la sociedad. Pero no estoy incluyendo todas las personas de la clase alta, sino que hay algunas que sí apoyan a las otras clases. La clase media y baja, su objetivo es crecer como sociedad, mejorar su calidad de vida. En cambio, en la alta, las personas ricas, su objetivo solo es volverse más adinerados y girar en torno al dinero. Y por último, en la clase baja y media, las personas solo piensan en tener un trabajo seguro. Y la clase alta son las que dan los empleos tanto a la clase baja y media. Siguiente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Angie Nayeli Espinosa Antesana y yo les voy a hablar sobre los personajes que promovieron la igualdad de derecho en la clase social. Las clases sociales humanas exhiben una forma de clasificación de sus componentes. Al hacer estas clasificaciones se puede distinguir diferencias entre las capacidades o características individuales. También se diferencian las desigualdades. En la actualidad, en que la crisis económica y sus efectos actúan las diferencias sociales, existen personajes influyentes en la política, economía, arte y cultura, incluso en deporte, que se destacan a lo largo de la historia por su defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Siguiente. Aquí les muestro algunas figuras históricas que lucharon contra el racismo. Primero tenemos a Albert Einstein, que nació al sur de Alemania. Es considerado el cerebro científico más destacado del siglo XX. Él tuvo una gran participación en el desarrollo de la bomba atómica. Empañó una vida marcada por el compromiso con la igualdad de las personas. En la Primera Guerra Mundial, Einstein se enroló en el movimiento fascista y democrático alemán, y en el periodo entre las guerras formó parte del comité de apoyo a los presos fascistas encarcelados por su activismo. Abogó por las personas y la unión de las naciones. También tenemos a Simone Weil. Ella nació en 1909, se educó en Francia y se licenció en filosofía. Ella se interesó en la escuela por los derechos de las personas trabajadoras y quiso conocer más a fondo las condiciones laborales en las que vivían. Ella empezó a trabajar como peón en distintos lugares, como fábricas, ganando experiencia y enfatizando con el entorno social. Esto le marcó profundamente, dedicándose a denunciar a los abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Después, ella viajó a Londres para trabajar como periodista y voluntaria del servicio civil, ayudando a la población inglesa y publicando escritos siempre en defensa de la paz, la dignidad y la justicia. Siguiente, por favor. Tenemos a Nelson Mandela. Él ganó el Premio Nobel a la Paz. Fue un abogado, político, activista que se convirtió en el símbolo de la resistencia contra el apartheid, que significa separación. El apartheid fue un conjunto de leyes que durante los 50 años discriminaron a negros, indios y sudafricanos y otorgaban privilegios a la memoria de la población blanca. Se unió al Congreso Nacional Africano y organizó con su partido de resistencia pacífica una
lucha por los derechos de la población negra e indígena. Siguiente. Joseph Stiglitz. Ganó el premio Nobel de la Economía. Stiglitz actualmente es profesor e investigador universitario. Fue asesor económico del presidente norteamericano Bill Clinton. También fue vicepresidente del Banco Mundial. Stiglitz siempre se ha preocupado por la economía y se ha mostrado crítico a contrario en la economía que no tenga entre sus principales valores y objetivos. Fue cubrir las necesidades de las personas, fomentar el desarrollo de las regiones más desfavorecidas. Él ha mostrado públicamente en repetidas ocasiones su total apoyo a iniciativas como el Foro Social Mundial. Siguiente. Tenemos a Dalai Lama, defendente pacífica de la paz. El Dalai Lama es un título que se tiene al dirigir la Administración Central Tibetana, que quiere decir líder del budismo tibetano. El Dalai Lama nació en una familia pobre de origen chino. Cuando todavía no alcanzaba su mayoría de edad, tuvo que huir de China y refugiarse en el Tíbet. Desde ahí inició y apostó por la utilidad de la violencia para recuperar la sociedad tibetana. El Dalai Lama recibió actualmente un premio Nobel de la Paz en el año 1989 y gracias a ello adquirió una fama mundial. Tenemos a Martin Luther King, que nació en Atlanta, en Georgia, y fue conocido en 1955 cuando, junto a otros activistas defensores de los derechos civiles, protestó por un boicot contra la compañía de transportes Montgomery, que exigía que las personas no negras, mejor dicho, no blancas, cedieran sus asientos en los autobuses. Durante los años siguientes, Luther King organizó diversas protestas no violentas para poner en evidencia la discriminación racial y las necesidades de protección de los derechos civiles a los afroamericanos. Siguiente. Tenemos a Rosa Parks, que es costurera de profesión. Es conocida como la primera dama del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Es un símbolo de la lucha racial. Vivió en una de las épocas más denigrantes para las personas negras. Se le negó el asiento en un autobús a una persona blanca en el estado de Alabama y con ello inició un boicot en los autobuses de Montgomery, ciudad donde se residía. La Corte Suprema de los Estados Unidos prohibió la práctica de la segregación racial en los autobuses y fue la primera gran victoria de los negros americanos contra las leyes racistas. Tenemos a Rigoberta Menchú, que es una luchadora indígena. Es una activista de Guatemala, cuya lucha por los derechos de los indígenas le valió el Premio Nobel de la Paz en 1992. Su vida ha estado marcada por la discriminación racial y la represión hacia los campesinos por parte de los terratenientes. Varios miembros de su familia fueron víctimas de esta represión, lo que la motivó a impulsar una campaña pacífica para denunciar la constante violación de los derechos indígenas. Siguiente. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.